Hola, estamos en el curso EH2310 que se llama Camino a la Extinción, pero es una pregunta, no es una afirmación, aun cuando es una pregunta válida y hay varias cosas que sugieren que nosotros vamos súper bien encaminados hacia nuestra propia extinción autoinducida. Sin embargo, no me gusta eh, ese camino y yo eh, me, me atrae la autodeterminación o libre albedrío, si quieren llamarlo así, de manera tal que la idea de este curso es entender el problema y tratar de activarnos de manera tal de salir de ese curso en el cual estamos hoy día. ¿Ya? Esta es la clase 2 del curso y voy a estar hablando acerca de las necesidades de la población. ¿Ya? Eh, y esas necesidades de la población las quiero colocar en el contexto de lo que vimos en el curso en la clase pasada. En la clase pasada, este podría ser un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, era los equilibrios, los ciclos y los balances que ocurren en el interior de una esfera llamada Tierra, donde nosotros vivimos, y las maneras, o un resumen de las diferentes formas que de la manera de las cosas que no estamos haciendo bien, de manera tal de que estamos interviniendo dentro de estos ciclos, ya sea generando mucha basura o mucha destrucción, y por lo tanto estamos interviniendo directamente la velocidad a la cual ocurren estos ciclos. ¿Ya? Eh, una forma de ver eso de ahí es con este cálculo de acá que se conoce como el día del sobregiro. ¿Ya? Esto es, lo pueden buscar, Overshoot Day, está en internet y todos los años lo que hacen es hacer una serie de cálculos en función de información que existe disponible para los diferentes países y y el ejercicio que hacen es comparan de alguna manera la velocidad a la cual se generan recursos al interior de los diferentes países y esa velocidad, porque eso ocurre naturalmente, o sea, si ustedes dejan un árbol crecer, ese árbol va a crecer y el crecimiento de ese árbol va a ser un aumento de los recursos. El punto es que sí, así que hay una generación natural de recursos, ¿ya? Que ocurre a una cierta velocidad y esa velocidad depende de características propias de los árboles, pero además de la cantidad de árboles que existen, ¿ya? Eh, y eso ocurre también para todo tipo de recursos. Entonces lo que están viendo es de alguna manera cuántos recursos se generan dentro de un año y esos recursos que se generan dentro de un año se comparan con la cantidad de recursos que se extraen dentro de un año. ¿Ya? Hoy día estamos en un desbalance donde se está extrayendo una mayor cantidad de los recursos que se generan naturalmente dentro del año y por lo tanto se da origen a este concepto del sobregiro ecológico. ¿Ya? Y se cuantifica de alguna manera en el día del año en el cual un determinado país consume todos los recursos que se generan en ese país, ¿ya? En un año. ¿Ya? Si es que el día de sobregiro es mayor que el 31 de diciembre, quiere decir de que en un año se generan más recursos de los cuales se consumen y por lo tanto no hay ningún sobregiro. ¿Ya? Estamos acumulando recursos naturales. Pero eso no ocurre. Entonces, aquí aparecen los diferentes países y los diferentes días en el cual ocurriría el sobregiro. El primer país en irse sobregiro es Qatar, 4 de febrero. Qatar es un país desierto, con una con altos estándares de consumo, por lo tanto la tasa a la cual se consume es mucho mayor a la tasa a la cual se generan recursos y de manera que rápidamente se consume todo. Y esa diferencia, ¿de dónde viene? Ya sea importando en el caso de Qatar o bien extrayendo recursos y disminuyendo la cantidad de recursos disponibles, ¿ya? Que sería dejando menos recursos disponibles para las generaciones futuras. Entonces, Qatar, el primer país en irse. Luxemburgo, una cosa súper chiquitita que está en Europa, muy alto estándar de vida, donde rápidamente se consumen todos los recursos dentro rápidamente se consumen todos los recursos del año y todo lo que ocurra dentro del 17 de febrero hacia el 31 de diciembre es básicamente importar recursos de otros países o bien agotar los recursos propios del país. Después viene Singapur, otra cosa chica, Kuwait, etcétera. Aquí después comienza a aparecer Estados Unidos, por ejemplo, que ya por ahí el 20 de marzo ya está agotando los recursos, o sea, necesitan varios planetas Tierra, así que si queremos verlo de esa manera, cuántos planetas Tierra se necesitan para poder sustentar la forma en la cual se están abordando los problemas hoy día. Se necesitan varios planetas Tierra para sustentar la forma en la cual se aborda el problema en Estados Unidos. Australia, Dinamarca, Oman, país productor de petróleo, y así sucesivamente. Seguimos avanzando, aparece Francia el 24 de abril, Croacia, Israel el 28 de abril, Italia el 3 de mayo, Chile 7 de mayo. El 7 de mayo ya nos consumimos todos los recursos que hicimos
que se generan naturalmente en Chile. Y aquí estamos hablando de todos los recursos del sur de Chile y toda la costa y una serie de otras cosas. Pero así todo, la forma en la cual nosotros tenemos organizada nuestra manera de nuestra sociedad es tal que el 7 de mayo ya nos consumimos todos los recursos que se generan de manera anual. De manera tal de todo lo que ocurra entre el 7 de mayo y el 31 de diciembre, eso es a costa de, ya sea consumir los recursos, el stock de recursos que nosotros tenemos disponibles, árboles, pesca, etcétera, o bien importar recursos desde otros países, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que está quedando es otra forma de ver el problema de estos límites planetarios que les mencionaba de alguna manera, de que hacen que nosotros vivimos dentro de una esfera y esa esfera tiene unas ciertas condiciones de operación y nosotros estamos funcionando fuera de estas condiciones de operación, en este caso en particular, extrayendo más recursos de lo que se generan dentro del día. Pero ahí viene una pregunta. Estos recursos que nosotros extraemos en el caso de Chile, en gran medida, se extraen para, por ejemplo, producir alimentos. Y es un alimento que nos consumimos dentro de acá de Chile. Entonces, si bien hay una buena cantidad de recursos o de recursos naturales o contaminación que se acepta, ya porque se ocurre, o sea, hay una buena cantidad de esta comillas destrucción que ocurre para precisamente satisfacer la necesidad y reconocer de que nosotros en Chile vivimos gente y en el mundo vive gente que tiene sus propias necesidades. Entonces, no es que hay una destrucción del entorno natural porque nos gusta destruir el mundo, sino que porque hay un motor, digámoslo así, benevolente o éticamente correcto que dice que de alguna manera debiéramos ser capaces de satisfacer las necesidades de la población que tiene ahora. Entonces, hay un tema. No hay maldad de por medio, sino que es que hay algo que estamos haciendo mal, ¿ya? Que no nos estamos de alguna manera cuadrando con esta dinámica dentro de la esfera, ¿ya? Y ese dilema o esa tensión está bien representada dentro de este otro esquema que se llama el diagrama de la rosquilla de Kate Raworth, donde por una parte reconoce que nosotros vivimos dentro de una esfera, ¿ya? Esa esfera tiene un techo ecológico, ¿ya? Que serían estos límites planetarios que son como la condición de borde física sobre la cual nosotros tenemos que estar trabajando. No hay más agua de la que ya hay, no hay más cobre del que hay. La Tierra tiene 6.383 kilómetros de radio y no ha cambiado, y no podemos pensar en agrandar la Tierra, ¿ya? Eventualmente podemos ir a Marte, pero vamos a tener el mismo problema en Marte en un par de miles de años más, ¿ya? Así que siempre hay una condición, un techo ecológico que se debe respetar, y este techo ecológico está medido en términos de cambio climático, de acidificación de océano, de contaminación química, de carga de nitrógeno y fósforo, de pérdida de la biodiversidad, tengo que mover esta cosita, de conversión de tierra, cambio de uso de suelo que yo mencionaba, contaminación atmosférica y reducción de la capa de ozono. Esas son como las condiciones de borde, el techo ecológico que está en contexto de este diagrama, que me dice cuáles son las condiciones de borde sobre las cuales nosotros debíamos ser capaces de trabajar. Y por otra parte, también hay que reconocer que existe una sociedad, existe una población humana, 8.000 millones de personas que ya estamos viviendo acá en la Tierra, que tenemos necesidades de comer, de alimentarnos, de desarrollarnos plenamente dentro de esta esfera. Y eso es lo que se conoce como la base social. Si se fijan, la esfera no es una esfera completamente verde o azul, ¿ya? Porque también hay que reconocer que al interior de esta esfera se requiere una cierta intervención de la esfera y una cierta modificación del entorno natural para poder satisfacer las necesidades de la población, ¿ya? Destruir o eliminar a 7.000 millones de personas no es una solución, ¿ya? Y por el contrario, yo creo que debiéramos entregarle buenas condiciones a las 8.000 millones de personas. Buenas condiciones, no condiciones indignas, no condiciones básicas, sino que buenas condiciones, ¿ya? Y esa es la idea como de la base social. Requerimientos de agua, de alimentación, de salud, de educación, de renta y trabajo, de paz y justicia, de voz pública, participación política, perdón, de equidad social, de igualdad de género, de vivienda, de red y de energía, ¿ya? Esas son como todas las necesidades de la población que de alguna manera dejan un espacio, justifican la intervención del espacio natural para precisamente poder entregar las condiciones a la población humana que tenemos hoy día en la Tierra y toda la población humana que vendrá en el futuro. Así que
está esas dos partes, no es una esfera completamente verde, sino que hay una esfera completamente verde que al interior tiene una base social sobre la y la idea es que nosotros debiéramos de alguna manera, restringirnos a este espacio verde que limita por afuera con el techo ecológico y por el interior con esta base social. Y nosotros debiéramos movernos de alguna manera al interior de este espacio verde. Pero no nos estamos moviendo al interior de este espacio verde pues, porque lo estamos haciendo mal desde varios puntos de vista, ya sea porque no estamos reconociendo el techo ecológico, ¿ya? Así que estamos extralimitando los límites planetarios de biodiversidad, de cambio climático, de contaminación química, de contaminación por nutrientes, de consumo de agua, de cambio de uso de suelo y de pérdida de la biodiversidad, que serían todas estas barras rojas que están hacia afuera del techo ecológico, y además no estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades de la población, de alimentación, educación, etcétera, ¿ya? Que serían como estas barras azules, verdes, que van hacia adentro, ¿ya? Entonces cada una de estas barras, de estas zonas coloreadas de color rojo, lo que están mostrando es qué tan mal los estamos haciendo, ya sea porque estamos extralimitando el techo o porque no estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades de la población. Esa es como la idea. Y el desafío es de alguna manera reducir estas barras rojas hacia cero y restringir nuestra operación humana a este espacio seguro que limita con el techo ecológico y además con la base social, ¿ya? Esa es la idea de la rosquilla, que reconoce, como les mencionaba en un principio, que la esfera, nosotros vivimos en el interior de una pelota de ping-pong, pero que también deberíamos ser capaces, pero una buena parte del entorno natural debiera ser intervenido para poder satisfacer las necesidades de la población. Y ahí aparece el concepto de la base social, ¿ya? El, hay diferencias, evidentemente. Tocaba un artículo que sacó Keith Raworth en el 2025, donde dependiendo de los diferentes países, perdón, si es que uno se va a los países más pobres dentro de la Tierra, uno ve que no están sobrelimitándolo el techo ecológico, ¿ya? No hay tanta barra roja hacia afuera, pero tienen muchas deficiencias desde el punto de vista de la base social. Si nos vamos por el contrario, al 20% de los países más ricos de la Tierra, creo que Chile está por acá, estamos extralimitando los límites planetarios por donde sea, pero estamos de alguna manera resolviendo gran parte de los problemas sociales, o por lo menos generando condiciones de vida medianamente razonables para poder satisfacer las necesidades de la población, ¿ya? La existencia de estos dos cosas no me dice que de alguna manera uno tenga que sacrificar algo. No significa que uno tenga que sacrificar la tierra para poder satisfacer las necesidades de la población, o tampoco me dice que uno tenga que satisfacer las necesidades de la población o sacrificar las necesidades de la población de manera tal de proteger la tierra. Esa no es la idea de esta figura, pero sí es un reconocimiento. ¿Cuál es la idea de esta figura? Es reconocer estas limitaciones y que de alguna manera cada uno de los países por separado vean cuáles entre los países más ricos es cómo mantener el bienestar de la población sin tanta intervención del medio ambiente, y por otro lado en los países más pobres es cómo satisfacer las necesidades de la población sin que eso signifique una destrucción del patrimonio natural, ¿ya? Es como son diferentes los problemas que tienen los diferentes países. No es que uno tenga que elegir, uno tenga que sacrificar algo para lograr algo, sino que son diferentes los problemas que enfrentan los diferentes países dependiendo de cómo son sus niveles de ingreso, ¿ya? Y para entrar un poquito en el tema de lo que estamos hablando de las necesidades humanas, las necesidades son infinitas. Probablemente alguien lo habrá escuchado varias veces, pero la verdad es que no, ¿ya? Y aquí hay un trabajo de Manfred Max Neff, un economista chileno que lamentablemente murió para la pandemia, que él por allá por el año 90, a principios del año 90, junto a otros colegas estuvo pensando y llegaron a la conclusión de que las necesidades humanas no son infinitas, sino que son solo nueve, ¿ya? Y esas necesidades son de identidad, entendimiento, creatividad, subsistencia, libertad, protección, ocio, participación y afecto. Esas son las necesidades humanas, ¿ya? Que debiéramos ser capaces de satisfacer al interior de esta rosquilla,
como les mencionaba, ¿ya? Pero no son infinitas, sino que son 9, chiquititas, y tienen nombre y apellido, y cada una, ustedes podrían pensar acerca de si sí o si no alguna de estas necesidades, pero, eh, pero la idea es que no son infinitas las necesidades, sino que un número relativamente chico que se puede incluso contar con las dos manos, con los dedos de las dos manos, ¿ya? La diferencia está, y aquí está la trampa, es que el Max Neff distinguió entre lo que son las necesidades de lo que son los satisfactores. Una cosa son las necesidades y la otra son la forma en la cual nosotros satisfacemos las necesidades, ¿ya? Y cuando hacemos esta diferenciación entre lo que son las necesidades y los satisfactores, se puede llegar perfectamente a la conclusión de que las necesidades no son muchas, pero sí existen muchas formas para satisfacer una misma necesidad, ¿ya? Por ejemplo, podemos suponer que tenemos que satisfacer la necesidad de ocio, ¿ya? Esa necesidad de ocio se puede satisfacer con vacaciones en la playa, se puede satisfacer leyendo un libro o se puede satisfacer durmiendo hasta tarde, ¿ya? Pero eso no significa que todo el mundo tenga la necesidad de tener una casa en la playa, todo el mundo tenga la necesidad de leer el libro o todo el mundo tenga la necesidad de leer, de dormir hasta tarde. No, esos son diferentes satisfactores, son diferentes formas para poder satisfacer la necesidad de ocio, ¿ya? Y ahí está la diferencia, ¿ya? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una necesidad y los satisfactores están asociados al ser, al tener, al hacer o al estar, que es una segunda categoría que incluye. Por ejemplo, si estamos hablando de la subsistencia, los satisfactores para satisfacer la necesidad de subsistencia estamos hablando de salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad, cosas que uno tiene que tener, alimentación, abrigo, trabajo, cosas que uno tiene que hacer, uno tiene que alimentar, uno tiene que procrear, uno tiene que descansar, uno tiene que trabajar. ¿Dónde uno tiene que estar? Tiene que estar en un entorno vital y un entorno social, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, a la necesidad de afecto, uno tiene que, de alguna manera, tener autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, son satisfactores para poder satisfacer la necesidad de afecto. Uno tiene que tener amistades, pareja, familia, animales domésticos, plantas, etcétera. Uno tiene que hacer el amor, hacer caricias, expresar emociones, compartir, etcétera. Uno tiene que estar en privacidad, intimidad, en el hogar, un espacio tener espacios de encuentro. Entonces, ahí está como la diferencia entre lo que son los satisfactores de las necesidades, ¿ya? Las necesidades son finitas, son nueve, ¿ya? Pero existen muchas formas para poder satisfacer esas necesidades, y esos satisfactores no son necesidades en sí. De hecho, puede haber una persona que satisfaga sus necesidades de una forma y otra persona que las satisfaga de otra forma, y eso está súper bien. Los satisfactores dependen también del género, dependen también de la cultura, dependen de la religión, dependen del clima y una serie de cosas que dependen, pero eso no significa que los satisfactores que uno ocupa, por ejemplo, en el Caribe, sean los mismos satisfactores que uno tenga que ocupar en el polo, que uno tenga disponible en el polo. Son diferentes formas de resolver una misma necesidad, ¿ya? Y ahí está el gran aporte, yo diría, de Max Neff, donde de alguna manera nos sacó de este mundo infinito con necesidades infinitas y nos dijo, no es un mundo infinito con necesidades infinitas, sino que es un mundo finito que tiene necesidades finitas, ¿ya? Entonces y las necesidades humanas son 9, no son infinitas, ¿ya? Entonces, en resumen, nuestra accionar, sea lo que sea que hagamos, tiene que de alguna manera limitar con el techo ecológico y con la base social. Lo mismo lo que hagamos, pero tenemos que de alguna manera restringirnos hacia ese espacio, esas condiciones. Tenemos que ceñirnos a las condiciones de borde del problema. Y el espacio seguro de esta base social debiera hacerse cargo de lo que son las necesidades de la población, entendiendo que las necesidades de la población son 9. Son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, ¿ya? ¿Cómo lo hagamos? Me da lo mismo. ¿Cómo funcionará? No sé. Eventualmente en algún país podrá funcionar con algún tipo de sistema político, en otro país podrá funcionar con algún tipo de modelo económico, en algún país podrá funcionar, o en algunas partes funcionará con el desarrollo de algún tipo de industria y no de otra, de algún tipo de sistema productivo y no otro, etcétera, ¿ya? Las soluciones son múltiples. Cada una, lo que sí, cada una de estas soluciones debiera ceñirse a estas condiciones de borde, techo ecológico y base social, y reconocer de que las necesidades, las cosas que nosotros debiéramos satisfacer en el contexto de esta base social no son infinitas, sino que son solo 9, ¿ya? Y hay que hacerlo
de alguna manera. ¿Ya? Eso, nos vemos. Chau.